Buenas noches. Hoy día el presidente venezolano Hugo Chávez salió a proteger, digámoslo así, a Ollanta Humala, diciendo que quieren dañar su candidatura asociándolo con él. Tenemos una nota, un informe de Renzo Macei sobre el tema. ¿Qué pasa con Ollanta? Ahora, Ollanta sí lo conozco. Ollanta lo conozco, hemos conversado en varias ocasiones. Creo que fue un buen soldado peruano, él es milico, como ustedes nos dicen, ¿no? A muchos les extrañaba que se mantuviera al margen, sobre todo si uno de los candidatos a la presidencia es sin duda uno de sus políticos preferidos. El mandatario venezolano Hugo Chávez rompió su prolongado silencio y no ocultó su predilección por Ollanta Humala. Que, bueno, en una ocasión tuvo un gesto rebelde contra el gobierno aquel de Fujimori, que como saben ustedes está en prisión. Yo conocí a Fujimori, cuando yo gané las elecciones allá, Fujimori todavía era presidente, así que nos vimos en varias reuniones. En esos años, Ollanta creo que se fue para una montaña con 20 soldados. Un gesto de rebeldía, no fue que tomó cuarteles ni hubo sangre, no, se fue a una montaña, rebelde. Y bueno, fue preso. Chávez Frías aprovechó un alto en su visita oficial a la República Oriental del Uruguay para referirse a la campaña electoral peruana y a lo que considera está pasando con el candidato de Gana Perú. Estuvo en la diplomacia del Perú y retornó y bueno, y hay un partido allí, hay un proyecto, el pueblo peruano sabrá por quién votar. ¿Ve? Pero ya empezó la cosa, ¿no? Ya empezó la cosa. No, esos son los de Chávez, cuidado. Claro, están tratando de dañar a Ollanta. Esta nueva intervención del presidente de Venezuela desencadenó inmediatamente reacciones en las huestes de Humala, pero también en algunos de sus rivales electorales. El que derrotó a Ollanta en las elecciones no fue Alan García, fue la intromisión de Hugo Chávez en la política peruana. Y si lo vuelve a hacer, será denunciado internacionalmente. Si Hugo Chávez se vuelve a meter en la política peruana, seremos los primeros en denunciarlos ante la OEA por interferir con un país vecino. Ahora, eso no lo vamos a permitir nosotros. Está tratando de disfrazar su apoyo y no tiene el coraje de decir que él es su candidato. Mira, esto viene no únicamente del 2006. Miren ustedes, repito, el contenido del plan de gobierno de Ollanta Humala y cotéjalo con lo que dice. Pero esta no es la primera vez que Hugo Chávez respalda públicamente a Ollanta Humala. En pleno proceso electoral del año 2006, el mandatario venezolano lo recibió en Caracas en un hecho que a la larga le quitó algunos puntos al entonces candidato nacionalista. Vino a visitar Venezuela y me da mucho gusto saludarlo a Ollanta Humala y su esposa Nadine. Son unos muchachos entregados a esa batalla que nos une, nacionalismo. Este respaldo fue seguido de otros pronunciamientos públicos muy auspiciosos para Humala, que además incluyeron ataques a los entonces candidatos presidenciales Alan García y Lourdes Flores. Tienes que ganar, Ollanta, no por ti, sino por el Perú. Lo que el pueblo peruano decida. Tú sabes mi candidato cuál es, Ollanta. Ese es mi candidato, pero eso lo decide el pueblo peruano. Comandante, lo he escuchado hablar mucho de... Hasta luego. Por favor. Dios libre a nuestro hermano pueblo peruano de un truán como este, de un corrupto de 7 suelas como lo es Alan García, el Carlos Andrés Pérez del Perú. Dios libre al Perú. Yo lo único que dije es que la señora es la candidata de la oligarquía. Ya en la víspera, y para sospechar de una simpatía mutua, el mismo Humala no pudo desmarcarse de su supuesto aliado internacional. ¿Y Chávez es una dictadura o una democracia? Ya te vuelvo a repetir, Chávez si gobierna sin el legislativo, está gobernando como un dictador. Así de simple, pero no me corresponde a mí juzgar a él. Las constantes intervenciones de Hugo Chávez en los comicios y política peruanas provocaron incluso una carta de protesta del gobierno de Alejandro Toledo y además el retiro temporal de nuestro embajador en Caracas. Las aguas se calmaron meses después con un encuentro entre Chávez y el presidente Alan García. 11 días para los comicios y esta vez la noticia vino de afuera.
un presidente extranjero nuevamente habla de los comicios electorales en el país. Veremos si este apoyo le pasa nuevamente factura al candidato presidencial de Gana Perú. Bueno, Hugo Chávez controla todos los poderes públicos en Venezuela, parte importante de la prensa, es en buena cuenta un dictador, ¿no? Entonces, que Humala no se haya querido pronunciar en ese sentido, pues preocupa, y preocupa esta declaración del propio Hugo Chávez el día de hoy, por el texto que ayer citamos, hay muchísimos textos dentro del plan de gobierno de Ollanta Humala, pero ayer señalamos uno en relación a la Constitución, a una nueva Constitución. A ver si lo podemos poner en pantalla rápidamente. Dice, sea cual fuera el camino que se escoja para llegar a una nueva Constitución, el punto de partida debe ser la nulidad del texto de 1993 y la declaración de la vigencia de la Constitución del 79, etcétera. Los dos caminos para llegar a una nueva Constitución son la Asamblea Constituyente y la reforma integral. Debería ser ahí un o, ¿no? Es uno u otro. La Asamblea Constituyente o la reforma integral por vía del Congreso de la República. En ambos casos sería de la mayor importancia que un referéndum tiene la aprobación, etcétera, etcétera. Entonces, no se descarta la vía de una Asamblea Constituyente, pero una Asamblea Constituyente no es un procedimiento constitucional en el Perú. La Constitución del 93 tiene su propio procedimiento para modificarse, para modificarse a sí misma, para ser modificada. Es un procedimiento a través de 2 legislaturas, etcétera, y eventualmente con un referéndum, pero no el de una Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que, según ese mismo texto, y según lo que dijo ayer Nicolás Lynch, para Ollanta Humala, para el nacionalismo, etcétera, para Gana Perú, la Constitución del 93 es nula, es irrita. Escuchemos exactamente lo que dijo Nicolás Lynch anoche. Constitución de 1993 no es legítima, es irrita, está viciada de origen. El camino ideal es obviamente una asamblea constituyente, pero para eso se necesitaría una fuerza por parte de aquellos que deseen una asamblea muy grande. El camino ideal sería entonces una asamblea constituyente. Dice, pero para eso se necesitaría de una fuerza política, ¿no es cierto?, del apoyo de la población, en buena cuenta eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo conseguir el apoyo de la población? Bueno, las medidas están ahí, pues se puede hacer grandes aumentos de sueldos, en fin, medidas populistas que permitan ganar rápidamente el apoyo de la población y entonces con ese apoyo convocar a una asamblea constituyente, que está recomendada en el propio plan de gobierno, tal como acabamos de leer, y lo acaba de decir Nicolás Lynch, candidato al Congreso por Gana Perú. Entonces, lo que preocupa es que, como además esta Constitución del 93, según ellos, sería nula, irrita, viciada de origen, entonces efectivamente el procedimiento que está en la Constitución del 93 para reformar la Constitución es también un procedimiento nulo. Entonces queda habilitada la posibilidad de una asamblea constituyente. Todo es nulo, todo habría sido nulo, en realidad es una cosa un poco absurda, ¿no? Porque si la Constitución del 93 es nula, todos los actos derivados de esa Constitución desde el 93 serían nulos, para comenzar todas las elecciones, los presidentes, los congresistas, las leyes que se han dado al amparo de esa Constitución, los decretos supremos, la normatividad, en fin, la declaración de nulidad, pues generaría un caos de tal naturaleza, provocaría demandas de tal tipo contra las decisiones que se han actuado, que entonces pues ahí sí se generaría una condición revolucionaria para crear las condiciones para una nueva asamblea constituyente que refunde la República, ¿no? Es muy peligroso todo esto porque es el camino que ya se ensayó, por ejemplo, recientemente. El último caso que hemos tenido ha sido el del Ecuador, donde junto a un Congreso en el que Correa no tenía mayoría, entonces Correa convocó a un referéndum para elegir a una, ¿no es cierto?, a una asamblea constituyente, y así se hizo, y al cabo de un tiempo pues la asamblea constituyente simple y llanamente cerró el Congreso. Entonces, lo mismo había hecho Chávez antes, en el caso de Bolivia fue un poco distinto, pero no tan distinto tampoco. Y entonces tenemos antecedentes, tenemos relaciones personales con Hugo Chávez,
tenemos la misma idea, una asamblea constituyente, una nueva constitución. ¿Qué es lo que se busca con una nueva constitución? La posibilidad de la reelección, por supuesto, y también modificar, cambiar, alterar el modelo económico, que es el modelo económico que nos está permitiendo crecer a tasas altas, que nos está permitiendo tener ingresos que a su vez hacen posible más obras, mejorar los servicios, mejorar los sueldos, etcétera, ¿no? Queremos atacar todo eso y a la larga vamos a terminar en una crisis y en una inflación como la que hay en Venezuela. En Venezuela hay una inflación de 30-40%, hay escasez de productos. Un artículo en The Economist hace poco señalaba que el próximo año probablemente Venezuela entre en default, es decir, que no va a poder pagar sus deudas, pese a los ingentes ingresos que tiene por parte del petróleo, un petróleo que está más caro que nunca. Realmente es un desastre esa economía, ¿no? Más primario exportadora, es así que nunca. 92% de las exportaciones son petroleras, cuando antes no eran más del 80%. Se ha anulado, ha desaparecido toda la industria de Venezuela con Hugo Chávez. Por favor, no queremos nada parecido en el Perú. Vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con la doctora Beatriz Merino, que ha renunciado a la Defensoría del Pueblo. Luego vamos a estar con José Klimper, miembro del Plan de Gobierno de Fuerza 2011, que viajó hace poco al BRAE con Keiko Fujimori. Vamos a estar con él y con Jaime Antezana para ver qué se puede hacer para rescatar al BRAE y en general luchar contra el narcotráfico. Regresamos.